Muy bien, entonces muchachos, es un placer verlos en esta tercera ocasión de nuestro curso. ¿Listo? English at Work. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta nueva ocasión? Según cronograma, el día de hoy empezaremos el desarrollo de la segunda actividad, que se llama Foro Mis Próximas Vacaciones, versión escrita, ¿cierto? La propuesta es que entreguemos esta evidencia hasta el día 10 de este mes. Esto cae el lunes, porque el mismo lunes nos vamos a volver a ver y ese lunes, bueno, vamos a terminar de ver el foro y el día martes, que nos volvemos a ver, que es el día 11, empezaremos a ver lo que tiene que ver con la actividad que se llama presentación de mi nuevo proyecto en versión writing. ¿Listo? Esta es una fecha sugerida, no es camisa de fuerza, pero la idea es que entre más rápido hagamos las actividades, pues mejor. ¿Listo? Lo que sí es que no nos podemos pasar del 31. Bien, la guía de aprendizaje con respecto a esta actividad nos plantea lo siguiente. La presente actividad corresponde a un espacio de aprendizaje colaborativo, es decir, debemos intervenir en las presentaciones de nuestros compañeros, en donde es importante enriquecer su desenvolvimiento al exponer sus ideas mediante la redacción de frases en inglés. Es decir, vamos a escribir en inglés y compartir nuestras experiencias con nuestros compañeros. Así pues, vamos a hacer una composición de al menos 10 líneas, en donde exponga al menos 10 actividades a realizar durante este periodo vacacional utilizando verbos modales. Listo. ¿Qué tenemos que mencionar? Aquí. ¿Cuándo solicitará sus próximas vacaciones de trabajo? Bueno, ¿cuántos días estaría viajando? Tendría para viajar, perdón. ¿A dónde se iría de vacaciones? ¿Con quién se iría en ese viaje en ese viaje? Y estaríamos preguntando también, ¿usted pediría apoyo, consejo de una agencia de viajes? ¿Listo? ¿Pediría asesoría de una agencia de viajes? Vamos, estas son las preguntas guías, ¿sí? A partir de estas preguntas guías es que vamos a hacer una redacción de 10 líneas con 10 acciones a realizar durante este periodo vacacional. ¿Listo? Para esto, bueno, y vamos a intervenir respondiendo, preguntándole a nuestros compañeros sobre sus vacaciones. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a hacer la intervención en el foro de discusión dentro de Sayuna. Ahora, cuando nosotros entramos a Sayuna, lo hacemos con nuestras credenciales. La manera como vamos a participar es abriendo nuestro curso English at Work Level 5. Tiene mucho sentido, ¿cierto? Y vamos a ir hacia abajo, 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 hasta donde dice actividad de aprendizaje guía, la carpeta grandota. De a partir de allí hay un componente formativo que se llama Would you forgive me? ¿Me perdonarías? Cuando abrimos este componente formativo y su recurso educativo adjunto, vamos a encontrar diferentes temáticas, que son los verbos modales, las oraciones compuestas y un resumen y bueno, la introducción. Hoy y la próxima sesión, cronológicamente hablando, vamos a ver verbos modales. Hoy vamos a ver verbos modales genéricos y la próxima sesión vamos a ver verbos modales que nos van a servir, ya me olvidé de para cuáles son los verbos modales que vamos a ver la próxima sesión. Los verbos modales para ofrecer permiso, para solicitar permiso, solicitud, ofrecimiento e invitaciones, es decir, los verbos modales can, could, may y good. Hoy vamos a ver otros, ¿listo? Hoy vamos a ver las versiones genéricas de cómo funcionan los verbos modales, ¿listo? ¿Para qué nos sirve esto? Precisamente para desarrollar nuestra evidencia de nuestro foro vacacional, ¿listo? Esto es lo que vamos a hacer entonces en esta ocasión. Ahora, una vez hayamos estudiado los componentes formativos y es hecho una vez revisado los componentes formativos, solo después de eso, ahí sí la invitación es a participar en el foro. ¿Cómo participamos en el foro después de haber estudiado los componentes formativos? Pues vamos a darle clic a donde dice foro, mis próximas vacaciones, y aquí vamos a dar añadir un nuevo tema de debate. Aquí en este nuevo tema de debate vamos a decir lo que efectivamente nos plantea la guía de aprendizaje, que es en 10 líneas, exponer 10 actividades que vamos a realizar, respondiendo también a las preguntas cuando solicitaría sus vacaciones desde trabajo, cuántos días tendría de vacaciones, a dónde se iría, con quién se iría y si solicitaría apoyo de una agencia de viajes. ¿Sí? Esto es lo que vamos a responder en nuestro foro de discusión. ¿Cómo lo respondemos? Pues, como le digo, abrimos un nuevo tema de debate, escribimos nuestra participación, le damos enviar al foro,
Y una vez hecho eso, usted tiene ya a 5 compañeros, 3, 6, 7 compañeros que ya han realizado su intervención, pues a ellos usted les pregunta cositas y la idea es que si a usted le preguntan alguna cosita, pues usted responda a eso, ¿cierto? Así que es como cuando a usted le preguntan algo, usted le dicen, venga, ¿qué hora es? O venga, ¿cómo le fue ayer? Usted no va a quedarse calladito y los va a ignorar, usted va a responder alguna cosita, ¿cierto? Entonces la idea es que usted también, dentro de los foros de discusión, pues usted responda a las preguntas que le formulan sus compañeros, ¿listo? Porque eso es parte de lo que es la cultura digital, ¿cierto? La netgrafía y pues el respeto que se muestra desde allí, ¿cierto? Y toda esa vuelta. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, habiendo mencionado qué es lo que vamos a hacer, ahora sí, y ya en función de la guía de aprendizaje, ahora sí nos podemos meter. Eso ya no lo necesitamos. Eso tampoco lo necesitamos. Vamos a meternos con temática. ¿Listo? Así que necesitamos entender qué son los verbos modales. Así que, ¿qué es un verbo modal? Un verbo modal es un verbo de apoyo que provee un significado adicional, un significado específico a una situación. Es como decir, lo que hace un verbo modal, más exactamente, es como si le diese esteroides al verbo principal, ¿sí? Es como decir, lo que hacen es ayudar a otros verbos, hacer que esa actividad que normalmente mencionaría, se vuelva mucho más poderosa, mucho más relevante. ¿Listo? Entonces un verbo modal lo que hace es expresar habilidad, consejo, obligación, posibilidad, ofrecimiento, invitación, permiso. Bueno, en fin, hay muchísimas cosas para los que nos sirven los verbos modales, ¿cierto? Ya, y ellos dependerán pues del contexto para saber qué vamos a hacer con ellos. ¿Listo? ¿Qué podemos decir de los verbos modales? Como le digo, son verbos que funcionan como si fuesen esteroides. Porque podríamos decir, yo sé, yo nado, I swim, ya está perfecto. Pero si queremos darle poderío a esa situación de nadar, podríamos decirlo como I can swim. Yo puedo nadar. Y mire que la diferencia es muy sutil. Solamente una palabrita me cambia totalmente el contexto, pero es sumamente relevante, ¿no? Yo nado versus yo puedo. Teacher, ¿Sí? example, you should swim. Tú deberías Tú, nadar. tú deberías nadar. Sí, también. Ese sirve como un verbo modal de consejo, efectivamente, ¿no? Porque, como le mencionaba hace un ratico, los verbos modales me sirven para expresar habilidad. El de habilidad de poder nadar, el de yo sé nadar versus yo puedo nadar, nos expresa una habilidad. Y el que usted me plantea, tú deberías nadar, es una sugerencia, que también es válido, porque esa es una de las aplicabilidades de los verbos modales, junto con las invitaciones, solicitudes, probabilidades, recomendaciones, en fin. Porque los verbos modales nos sirven para un montón de cosas. Lo que sí tenemos que tener claro es que lo que hacen es ayudar a otros verbos, es como lo que le decía, es como si le diésemos esteroides al verbo principal. ¿Listo? Eso es lo que hace un verbo modal. De hecho, si hablamos de futuro simple, el futuro simple utiliza el verbo will. Y el verbo will es un verbo modal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es como curiosidades de la vida. Bueno, ¿qué pasa con los verbos modales? Los verbos modales no necesitan un verbo adicional, un verbo auxiliar adicional, ni en preguntas ni en negaciones. ¿Sí? Por ejemplo, no debo decir, do I have to go to the bathroom? Como debo ir al baño, sino como permiso sería como, can I go to the bathroom? Puedo ir al baño, me presta su baño, podríamos decirlo mejor, ¿cierto? Porque ahí, esta es una pregunta de presente simple, que se mejora muchísimo con un verbo auxiliar, en este caso el verbo auxiliar de permiso, ¿no? Can o may. Paréntesis rápido, la diferencia entre can y may, porque ambos significan poder de solicitar un permiso, es la formalidad. Utilizaríamos may para ser muy formales, sumamente corteses, y can para ser un poquito más informales. Ejemplo, si estamos en una reunión
de trabajo, donde no conocemos absolutamente a nadie, somos los nuevos contratados de la empresa, pues lo coherente sería que como no conocemos a nadie, utilicemos may. Pero si estamos en una fiesta, donde un amigo que de toda la vida y sabemos que con esa persona hemos vivido cosas a veces un poco embarazosas, también, pues seríamos mucho más frescos y diríamos can, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una diferencia entre verbos. Lo que le decía de esteroides, yo podría decir, I just don't believe this. Simplemente no lo creo. Bueno, pero si utilizamos el verbo auxiliar, el verbo modal mejor, el verbo modal reemplaza al verbo auxiliar, ¿sí? Y nuevamente le da más poderío. Y note cómo cambiaría I just can't believe this. Simplemente no lo puedo creer. Vamos a hacerle el paralelo. Simplemente no lo creo, simplemente no lo puedo creer, ¿sí? Las palabras son muy parecidas. El contexto es el mismo, ¿sí? Es que yo no creo algo, pero la manera como suena en el primer contexto, I just can't believe this, simplemente no puedo creerlo o no lo puedo creer, tiene como mayor fortaleza, mayor fundamento, mayor poderío que cuando decimos I just don't believe this, simplemente no lo creo. ¿Sí? Ahí es donde le digo, le da esteroides, la fortaleza, le da un apoyo adicional a nuestra frase. Y cuando utilizamos verbos auxiliares, pues los verbos tradicionales auxiliares, como do o das, o did, o was, o were, o algún otro auxiliar que haya por allí, ya no son necesarias. ¿Listo? Porque para eso el verbo modal actúa de las veces de verbo auxiliar. ¿Qué más a tener en cuenta? Cuando estamos en presente simple, usted se acuerda que en las afirmaciones el verbo principal se modifica si la actividad es desarrollada mejor por un hombre, una mujer, un animal. Y decíamos que a ese verbo principal le aumentamos s, es o is, ¿cierto? Por ejemplo, he swims, él nada, ¿vale? Pero ¿qué pasa si utilizamos un verbo modal para mejorar esa frase de él nada y cambiarlo por él puede nadar? Mire que la diferencia es importante. Él nada muy bien versus él puede nadar muy bien. Un pequeño cambio hace que la segunda frase sea más potente, ¿no? Él nada muy bien, él puede nadar muy bien. Bueno, siempre que utilizamos verbos modales en afirmaciones, el verbo principal ya no se modifica. Independientemente de si esa actividad la hace Pepe, el ratoncito, a Adriana o sus versiones originales. Nosotros, ustedes, yo, ellos, usted. ¿Sí? Siempre que utilizamos un verbo modal, el verbo principal se mantiene intacto, sin cambios. Por eso aquí decimos he can swim y no he can swims, porque eso no es válido. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta con los verbos modales? Que los verbos modales no tienen un infinitivo o un participio, ¿sí? Es decir, solamente están en su versión quieta. Por ejemplo, el verbo should no tiene pasado, ni tiene futuro, ni tiene una versión perfecta. Eso no existe para los verbos modales. Excepto por can, cuyo pasado sería could, pero el resto no tienen pasado o participio pasado. Es decir, el verbo should no tendría una opción en participio tipo shoulder o shower o shoes o algo por el estilo, porque eso no existe, ¿sí? Entonces solamente existe la palabra should y ya. Lo mismo must. La palabra must no se puede modificar para un pasado, para un futuro, para un tiempo perfecto, porque eso no existe, ¿sí? Es la misma palabra que no se puede cambiar, ¿listo? Entonces, eso pasa con los verbos modales que no tienen una modificación adicional, ¿sí? A diferencia de los verbos regulares y irregulares, que usted recuerde en el nivel 4, que para crear la versión pasada aumentábamos ed para los verbos regulares o había que recordar su modificación para los verbos irregulares. Por ejemplo, come, la versión pasada se llamaba came, por ejemplo, ¿cierto? O dance se cambiaba danced. Acá, en cambio, el verbo modal no cambia. ¿Listo? En versión genérica, a grandes rasgos, esto aplica
en la gran mayoría de casos. No siempre, pero en su gran mayoría funciona de esta manera, en la versión gramatical. Los verbos modales necesitan un contexto y ese contexto es en un tiempo verbal. Los tiempos verbales tienen todos afirmaciones, negaciones y preguntas. ¿Listo? Y en la mayoría de los casos, el manejo de los tiempos verbales, cuando utilizamos verbos modales, va a ser el siguiente. Necesitamos una persona que realice una actividad en un tiempo pasado, en un tiempo presente, en un tiempo futuro, y a ese tiempo verbal le vamos a agregar un verbo modal. Ese verbo modal que estamos agregando va justo después de la persona que realiza una actividad. Eso tanto en afirmaciones como en negaciones, en cuyo caso en las negaciones el verbo modal es el que recoge la versión negativa, como cannot, should not, could not, may not. eh, ¿Cuál otro verbo modal existe? Will not, ought not to, por ejemplo. Entonces todos los verbos modales van a recoger la versión negativa y por eso ellos se van a modificar en la versión negativa. Porque pues utilizamos los verbos modales precisamente para no utilizar los verbos auxiliares y dar mayor poderío a nuestras frases, ¿no? Y en preguntas, pues vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos en presente o en pasado, en nivel 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que el verbo modal va a ser el reemplazo del verbo auxiliar. ¿Usted se acuerda que en presente simple, por ejemplo, decíamos, do you live in Bogotá? ¿Cierto? ¿Vive usted en Bogotá? Bueno, ese verbo do, que sería el verbo auxiliar, va a ser reemplazado por un verbo modal, como must, should, can, will, y así sucesivamente, obviamente dependiendo de lo que queramos relatar. A grandes rasgos, así es como funcionan los verbos modales en términos gramaticales. Fortalecen una idea, reemplazan a los verbos auxiliares y como no tienen versión pasada, ni versión futura, ni versión participio, los verbos modales eh, solamente existen en su versión genérica y siempre, y si los utilizamos en presente simple, el verbo modal, si utilizamos el verbo modal en el presente simple mejor, entonces en presente simple tercera persona del singular, el verbo principal no cambia, es decir, no le aumentamos la S, ES ni IES, dependiendo del caso. Un recordación adicional, los verbos modales nos sirven para expresar habilidad, permiso, probabilidades, sugerencias, falta de necesidad, obligaciones, recomendaciones, provisiones, críticas, entre otras. Es decir, el margen de maniobra de los verbos modales es sumamente amplio. ¿Listo? Sumamente amplio el verbo, que es el margen de maniobra. Creo que tenía un juego sobre este pedacito. No, todavía no. Uno de los verbos modales más utilizados, más comunes, más frecuentes a tener en cuenta es el verbo modal llamado good. Good es un verbo auxiliar modal que se utiliza principalmente para hablar de cuestiones del pasado, para hablar del futuro en el pasado. Eso se mira en otro nivel, así que no lo voy a explicar. Para expresar condiciones, para expresar condicionales. Si sucede esto, entonces pasaría esto, por ejemplo, ese sería un condicional. Y el que nos interesa para este nivel, para esta evidencia, este sí lo voy a explicar, para expresar deseo, para expresar solicitudes corteses y preguntas, para expresar opiniones o esperanza o interés, para expresar deseos y para expresar eh, arrepentimientos. ¿Listo? Aquí es donde nos vamos a enfocar en el verbo modal good en este nivel, porque sí hay más cosas para los cuales nos sirve, pero eso es para verlos en otros niveles de formación, no en este nivel 5. ¿Listo? Al igual que otros verbos modales, el verbo good no puede utilizarse con otro verbo auxiliar, porque lo estaría reemplazando. Y tampoco puede utilizarse con otro verbo modal, porque es incompatible. Es como cuando usted en presente simple le explicaban por allá en el nivel 1 o en el nivel 2 o en el nivel 3, no recuerdo en qué momento se lo explican, que decía, por ejemplo, tenga cuidado con manejar el verbo to be, porque no lo puede utilizar al mismo tiempo que el verbo write, por ejemplo, porque están en contravía. No podemos decir yo soy escribo,
O Mariana es vive, ¿cierto? Es contradictorio. Acá lo mismo, los verbos modales no pueden estar junto con otro verbo auxiliar ni con otro verbo modal porque se anulan, ¿sí? Así que eso mismo pasa con el verbo good, ¿vale? El manejo del verbo good aplicará prácticamente lo mismo que habíamos dicho. Necesitamos una persona con su verbo modal y la actividad que desarrolla esa persona. Para mencionar que el equivalente a decir ría, me gustaría, me encantaría, eh, eh, po- y- bueno, podría no, porque para eso tenemos el verbo can, eh, amaría, escribiría, soñaría y demás, porque ese good significa ese ia, ¿sí? Ese good tiene sentido solamente cuando tenemos el verbo principal, porque el verbo principal lo vamos a necesitar, lo que no necesitamos es otro verbo auxiliar, a eso se refiere. Y su significado va a depender del verbo principal que estemos utilizando. Y la traducción, pues, sería algo así como ia, ian, íamos, ias, ¿sí? Que por sí solos no tienen ningún sentido, pero sí tendría sentido decir nadaríamos, nadaría, nadarían, nadarías, ¿cierto? O comeríamos, comerían, comería y demás, porque ahí ya tiene coherencia. Tiene coherencia cuando se relaciona con un verbo adicional, ¿sí? Entonces ahí tendría sentido decir, por ejemplo, I would like a cup of coffee. Me gustaría una taza de café. O I'd like a cup of coffee. Lo mismo, me gustaría una tacita de café. Mire que tiene sentido cuando está con el verbo like para este caso. Porque podríamos haberlo utilizado con otro verbo, como le decía, con el verbo nadar. I would swim. Yo nadaría, but I'm sick, pero estoy enfermo. Por ejemplo, supongamos que sea cierto. Bien. ¿Cómo funciona la versión negativa? Lo que habíamos visto hace ratico, ¿no? Necesitamos el verbo modal que recoge las versiones negativas de lo que se va a hacer o de lo que no se va a hacer mejor. ¿Cómo sería la versión negativa de good? Sería couldn't o would not si lo quiere la versión larga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la junta directiva no aprobaría, mire que ahí estoy diciendo ría, aprobaría o no aprobarían o no aprobaríamos o yo no aprobaría, etc. Su proyecto de inversión. The board of directors wouldn't approve your investment project. Podemos decir esto o también podemos utilizar la versión larga. The board of directors would not approve your investment project. Y estamos diciendo la misma cosa. ¿Listo? Como preguntas, ¿se acuerda que hace un ratico les mencioné que utilizábamos el verbo modal y luego la persona que haría alguna actividad, que es muy parecido de paso a todos los demás tiempos verbales, porque pues, prácticamente está reemplazando a los auxiliares, y pues los tiempos verbales tienen una gramática muy parecida entre todos los tiempos verbales, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, ¿cómo funcionaría? Good, somebody, do something. Por ejemplo, ¿me ayudarías? ¿Sí? Mire que es ría, rías, riamos, rían y demás. Could you help me, please? ¿Me ayudarías, por favor? Leeríamos el verbo modal sobre una persona que haría alguna cosa, ¿cierto? Could you help me? Es así como funciona el verbo good y por lo general lo vamos a encontrar principalmente con intereses, gustos, preferencias. Me gustaría, amaría, querría, disfrutaría, ¿cierto? Que son lo que tiene que ver con likes y dislikes. Ahí es donde más los vamos a encontrar, el verbo good. No es el único lugar, pero sí es como el lugar más frecuente, ¿no? Bueno, hay un ejercicio que tiene que ver con este pedacito, que es muy facilito, que no lo vamos a desarrollar conmigo, usted lo va a desarrollar en casa. Y es un quiz de ¿cuántas preguntas tiene? Solamente tiene 10 preguntas. Usted selecciona la opción que considere que es la correcta, tomando en cuenta el contexto, utilizando el verbo modal good, que bueno, ahí están las opciones. Luego le da check answer y si usted lo hizo bien, genial. Si en cambio tiene algún error, pues aquí le dice por lo menos cuáles son las respuestas. ¿Listo? Este ejercicio se lo voy a dejar en chat porque pues no necesita de mi apoyo en realidad, porque ahí están todas las respuestas, así que no tendría mucho sentido que lo revisemos si usted ya puede conocer las respuestas. Bien,
Primer ejercicio que le dejo en chat y primer ejercicio de nuestra temática de hoy. Segundo ejercicio. Vamos a hacer un Kahoot muy rápido. Y para este Kahoot, pues como solamente tiene 5 preguntas, pues vamos a hacer pregunta por pregunta. ¿Listo? Sin irnos a un escenario extraño de juego. Pam, pam. Pararum, pam, pam. Listo, el ejercicio usted lo tiene en chat o el link de ingreso al ejercicio, mejor, lo tiene usted en chat. O usted puede ingresar a través del código QR o a través de la página www.mejor.kahoot.it y luego escribiendo el código 936047. Bien, vamos al ejercicio. Son solamente 5 preguntas, así que este va a salir rápido. She to learn German. Ella aprender alemán. ¿Cómo sería mejor? ¿A ella le gusta aprender alemán o a ella le gustaría aprender alemán? She likes, she'd like to o she like to. She would like to. A ella le gustaría aprender alemán, ¿no? ¿Por qué no es la opción amarilla? Porque si decimos like, estaríamos utilizando una versión errada de presente simple. Porque necesitamos decir she likes, ¿cierto? She likes to learn German. A ella le gusta aprender alemán. Y la opción roja es correcta. La opción roja es correcta, ¿sí? Pero como gramaticalmente hablando. Pero como estamos viendo el tiempo verbo modal, pues por eso el juego le dice que es she would like to. A ella le gustaría aprender alemán. Pero si nos ponemos rigurosos, yo le diría, eh, las dos opciones son válidas, pero tienen significados diferentes. Porque en el primer caso está diciendo a ella le gusta aprender alemán y en el segundo caso está diciendo a ella le gustaría aprender alemán. Por eso las dos opciones son correctas. Lo que pasa es que depende del contexto y de lo que usted quiera referenciar. Lo que sí es que la amarilla no es válida porque gramaticalmente es incorrecta, ¿no? Aquí tiene que ser un likes. Bien. Go to skiing, ir a esquiar. ¿Te gustaría ir a esquiar? ¿Cierto? Es una pregunta de Ría. ¿Le gustaría, querría, le apasionaría? Puntos suspensivos. Tiene mucho sentido utilizarlo con good, ¿no? Muy coherente. You would like, pues es ilógico porque esto es una afirmación y aquí el contexto es de una pregunta, ¿no? Do you like to go skiing? ¿A ti te gusta ir a esquiar? También sería válido, pero como estamos revisando cómo funciona el verbo good, pues es mucho más fácil verlo allí, ¿no? She liked to go up in a hot air balloon on her next vacation. She loves flying. A ella le gustaría montarse en un globo aerostático en sus próximas vacaciones. Ella ama volar. ¿Por qué no sería Gudent? Por el contexto. Porque si a ella le gusta volar, ¿cierto? Pues se suban al globo aerostático. Pero no tendría sentido decir que ella no se montaría a un globo aerostático si ella ama volar, ¿cierto? O lo contrario, si usted gusta, cambiémosle el sentido a la moneda. Ella odia volar y por tanto se montaría a un globo aerostático. No tiene lógica, ¿cierto? Si yo tengo miedo a las alturas, pues yo trato de evitar las alturas, ¿sí? Entonces aquí al decir Gudent, gramaticalmente es correcta, pero es incoherente en función del contexto. Y das no sería válida porque, bueno, no, porque aquí estamos diciendo una posibilidad de interés, ¿no? El me gustaría, yo querría, me encantaría, mientras que el das aplicaría para decir que ella lo hace recurrentemente, lo cual
pues no creo que alguien cotidianamente se monte en un globo aerostático de manera cotidiana, ¿no? Pues puede que sí, pero eh, no necesariamente. You like cooking? Would you like cooking? ¿Te gustaría cocinar? Versus do you like cooking? ¿A ti te gusta cocinar? ¿Cuál es más coherente? Si yo estoy con una persona, lo más coherente que yo le preguntaría a una persona que es ya relativamente conocida sería decirle, ¿te gusta cocinar? ¿Sí? O pues a quien le quiero proponer un plan, ¿cierto? Primero le preguntaría eso, ¿te gusta cocinar? Más que te gustaría cocinar. Porque ese te gustaría cocinar es como, venga, yo tengo hambre hoy, ¿por qué no me cocina? ¿Cierto? ¿Por qué no es mi esclavo hoy? ¿Se puede? Sí, pero es como esa interpretación. ¿Te gustaría cocinar para mí? ¿No quieres hacerme lavarme los platos también y lavarme la ropa y arreglarme la casa? Eso es lo que daría a entender con ese good, ¿sí? ¿Se puede? Sí, pero es lo que daría a interpretar. Gramaticalmente es correcto, pero bueno. You like to learn to cook well? You should take a class. Bien, vamos a verlo en el azul. ¿Te gusta aprender a cocinar bien? Puede ser, ¿cierto? Pero el contexto ya no lo cuadra, porque dice, deberías tomar una clase, ¿sí? O sea, si yo sé cocinar bien, yo ya no necesito tomar una clase, ¿sí? Por lo tanto, ese do no sería coherente allí. Pero si a mí me gustaría, si yo quisiera mejor aprender a cocinar bien, es una versión hipotética, tendría que utilizarlo con el good, porque alguien me preguntaría a mí, ¿te gustaría aprender a cocinar? No solo a cocinar, sino a hacerlo bien al estilo de chef, ¿cierto? Entonces ahí ya me dan un consejo. Deberías tomar una clase, ¿sí? Aquí ayuda hartísimo la traducción, que lo que les decía, que ese good significa ia, gustaría, preferiría, le encantaría, nos encantaría, disfrutaría, etcétera, 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 que es como un apoyo ahí con la traducción. La traducción ayuda, en este caso ayuda un montón. Entonces, aquí la invitación, que no debería hacerla, pero la invitación es a que utilicemos la traducción para identificar cuándo utilizar good y cuándo no utilizarla. ¿Listo? Bueno, este good, como le digo, pues lo vamos a utilizar en otros contextos. Aquí lo hicimos rápidamente con el verbo like para mencionar el me gustaría o amaría o querría y demás. Pero digamos que hay verbos igualmente poderosos e igualmente importantes a los que debemos también conocer, que son los verbos can y could. Bien, los verbos can y could y can, ahí como se lo mira en pantalla, lo que hacen es expresar posibilidades o habilidades para hacer algo. ¿Listo? Y ambos al tiempo se utilizan para hacer solicitudes o para pedir permisos. Cada uno, adicionalmente, cada uno de estos verbos se puede utilizar para otros motivos. ¿Se acuerda que hace ratico habíamos dicho que los verbos modales me sirven para hablar de obligación, deseo, solicitudes, probabilidades, permisos, ofrecimientos, críticas, sugerencias y demás? Bueno, lo que tienen en común can y could es que los dos al tiempo, se utilizan para hablar de posibilidades o habilidades, para hacer solicitudes y para pedir permiso. ¿Sí? Para esos cuatro motivos utilizamos can y could al tiempo, de manera pareja. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo utilizamos lo uno? ¿Cuándo utilizamos lo otro? Cuando queremos hablar de habilidades o posibilidades, can es utilizado en presente y could es utilizado en el pasado. Entonces, es el equivalente a decir, yo puedo nadar versus yo podía nadar cuando, no sé, yo puedo nadar 8 kilómetros no sé, un tiempo cualquiera, 10 minutos. No sé si eso es mucho o eso es poco.
Pero si yo me invento, yo tengo 95 años y recuerdo mis años mozos, digo, yo podía nadar 8 kilómetros en 2 minutos y ahí sería could. Y estamos hablando de una cuestión de habilidad, porque can y could nuevamente lo hablamos de habilidades, que también me sirve para hablar de posibilidades, solicitudes y permisos. Can en el presente, could en el pasado. Por ejemplo, en presente, I can translate that article for you. Puedo traducir aquel artículo, aquel libro para ti. ¿Qué es eso? Una habilidad de hacer algo. En presente. Otro ejemplo. I can book that appointment for you. Puedo registrar, agendar esa cita por ti o para ti. En este caso, nuevamente, podríamos pensar que esto es una habilidad o una posibilidad, porque las dos opciones son válidas, ¿no? En ambos casos, en presente. Diferente de decirlo en el pasado. Por ejemplo, Jason could have scored another goal. Jason pudo haber anotado otro gol. Mire que ya es pasado, ya no podemos hacer nada con el pasado. If his coach had kept him in. Si su coach, si su entrenador, lo hubiese tenido adentro. Dentro de la cancha me refiero, ¿no? Esto es pasado. O otro ejemplo. I could have gone to Universidad de Antioquia, but I prefer to attend Universidad Nacional en su lugar. Instead. Otra vez una cuestión de pasado. Cuestión de pasado de una posibilidad. Pude haber ido a esta universidad, pero preferí ir a esta otra universidad. Esta es una posibilidad. Tenía la habilidad de haber hecho un cuarto gol, pero pues como me sacaron de la cancha, pues solamente hice 3 goles. Perfecto, pero esa es una habilidad. Y habilidad o posibilidad en pasado. Y aquí habilidad y posibilidad en presente. Can y could respectivamente, ¿no? Para eso me sirven los verbos modales can y could. ¿Listo? Por un lado. Pero habíamos dicho que también nos sirven para algo más. Nos sirven para hablar de posibilidades, habilidades, solicitudes y permisos, ¿no? Bueno, entonces, porque estos dos verbos son muy amplios. Bueno, entonces, pensando en ello, cuando estamos hablando o referenciando una situación hipotética futura, ¿sí? Una situación hipotética, es decir, puede que se dé, puede que no se dé. Si se alinean el Sol, la Luna y las estrellas, entonces de pronto podría pasar esto. Bueno, cuando tenemos esos casos hipotéticos, vamos a utilizar can para mencionar que esa posibilidad, esa hipótesis, esa opción es altamente probable de que tenga éxito. La probabilidad de que ese evento se lleve a cabo tal cual lo mencionamos, dadas estas condiciones, es muy alta. Ahí utilizamos can. Could, en ese mismo contexto de una situación hipotética, estamos diciendo de que si se dan estas condiciones, el evento esperado podría darse en el futuro, pero la probabilidad es menor. Es decir, existe un margen de maniobra, pero el margen de maniobra no es el margen del 100%, sino de un 70, 80, 50, no lo sé. ¿Sí? O dicho de otra manera, vamos a utilizar can para describir escenarios en donde la probabilidad de que algo suceda es muy alta. Obviamente, pues en un escenario condicional de que si sucede esto, entonces pasaría esto, ¿no? Y vamos a utilizar could en escenarios en los que, dado un evento A, la probabilidad de que suceda el evento B es menos grande. Existe la posibilidad, claro que sí, pero la probabilidad ya no es del 100%, no es del 95%, no es del 98%, sino menor. Por ejemplo, si tenemos este caso hipotético de you can get an infection if you keep picking at your gund, estaríamos diciendo, puedes infectar, puedes obtener una infección, tener una infección
Si te mantienes rascando tu herida, ¿cierto? Lo más probable es que eso se dé, se lleve a cabo, se realice, sobre todo en niños pequeños, ¿no? Porque es altamente probable, porque eso ya sabemos que, pues, no sé, tiene los dedos sucios y se rascan la herida, pues la suciedad que tienen las uñas, pues se mete a la sangre y entonces por eso tienen una infección. Ya ha pasado en el pasado, pasa en el presente, sucedería en el futuro si se sigue haciendo. Otro ejemplo del mismo. You can get an upset stomach o a stomachache, que es lo mismo, from eating too many candies. Puedes tener dolor de estómago si comes demasiados dulces. ¿Ha pasado en el pasado? ¿Le ha pasado eso a alguien en el pasado? Sí. ¿Le pasa eso a alguien en el presente? Sí. ¿Le podría pasar eso a la persona con quien estamos charlando en el futuro? Sí. Todo eso puede suceder. Así que la probabilidad de que eso suceda es muy alta, porque yo de humano no soy muy diferente de usted de humano, así como usted de humano, de ser humano, no es muy diferente de cualquier familiar o amigo suyo, ¿cierto? En términos biológicos. La probabilidad de que eso suceda es alta. Versus good, la probabilidad es menor. Existe la posibilidad de fallo, ¿sí? A eso me refiero. Por ejemplo, you could win first place in the marathon if you keep up with this rigid training schedule. Podrías ganar el primer puesto en la maratón si te mantienes con este rígido programa de entrenamiento. Si me mantengo entrenando, podría ganar, podría quedar en el podio, pero no necesariamente voy a quedar de primero. Esperaría que sí, ojalá, pero no hay nada que me asegure eso, porque siempre existe la posibilidad de que yo me equivoque, de que me lesione, de que me dé un piquete o que me pase algo, o que efectivamente alguien haya sido más disciplinado que yo y pues haya entrenado desde mucho antes y pues bueno, obviamente va a ganar, ¿sí? La probabilidad de que gane existe, pero es menor. Otro ejemplo. I really think Steve could win this year's weightlifting contest. Realmente pienso que Steve podría ganar el ¿ve? La competencia de levantamiento de peso de este año. Uy, aquí tengo un error horrible. Upa, no me había percatado. Listo. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que puede ser que gane, pero la probabilidad de éxito no es del 100%, porque puede ser que se lesione, puede ser que efectivamente haya alguien mejor, o puede ser que no haya dormido bien y por eso, por más preparado que estaba, pues no pudo hacerlo. Y también es posible, ¿sí? Entonces ese could implica que si se da un evento, bueno, can y could, implica que si tenemos un evento A, si se lleva a cabo ese evento A, tenemos una respuesta B. La probabilidad de que esa respuesta B sea muy alta, si la mencionamos con el verbo can. Si la probabilidad de que ese evento B no es muy alta, digamos intermedia, 60, 70, 80%, entonces utilizamos el verbo modal could. ¿Listo? Es la diferencia entre can y could. Esa es los motivos principales por los cuales diferenciamos estos dos verbos, el verbo modal can y el verbo modal could. ¿Listo? Recapitulando rápidamente, verbos can y could, ambos me expresan posibilidades y habilidades de hacer algo. ¿Listo? Ambos me sirven también para hacer solicitudes y pedir permisos. Cuando hablamos de habilidades y posibilidades, que son dos de las opciones por las cuales estudiamos estos dos verbos, can lo utilizamos en la versión presente. Yo puedo hacer algo en este momento. Y could lo utilizamos para hablar del pasado. Yo pude haber hecho algo en el pasado, hace una semana, hace 3 años, hace 50 décadas, lo que sea. Por un lado. Por otro lado, si estamos en escenarios condicionales, imaginarios, posibles, probables, de que algo pueda suceder, sí, la probabilidad de que suceda un evento B, dado un evento A, es muy alto, en ese escenario vamos a utilizar can para referenciar ese evento. Si en cambio, dado un evento A,
vamos a tener la probabilidad, no certeza, la probabilidad de que el evento B se vaya a llevar a cabo. Entonces, porque tenemos margen de maniobra, margen de ganancia, margen de pérdida, entonces vamos a utilizar could para hacer esa referencia. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver con los verbos modales can y could. Obviamente esto no se aprende con memoria, lo vamos a hacer, entonces vamos a hacer una práctica conmigo, la otra práctica usted la hace en casa, y para ello vamos a irnos primero a un Jeopardy, mientras a un Quizzes, y después nos vamos a ir a un Jeopardy que les compartiré para ser desarrollada en casa. ¿Listo? Vamos a hacerlo durante yo creo que unos 5 minutos máximo. Yo creo que 5 minutos es demasiado, pero creo que hasta eso sí termina las 20 preguntas. Ya les comparto el link de juego. Listo. Y empezaremos cuando el tiempo, bueno, cuando usted haya ingresado y cuando haya ingresado la primera persona, cuando el tiempo llegue a 1:05. ¿Listo? Estamos en las 47, creo yo. Vamos hasta las 50. Es decir, vamos 3 minutos y puchito, ¿no? 3 minutos y fracción. Okay, let's go in 3, 2, 1. Good luck.
Bien, vamos a finalizar aquí. Para revisar cuáles son las preguntas más difíciles de entender. ¿Listo? Congratulations to Juan Pablo, Mr. Julius, and Alejandra in the third, second, and first place, respectively. Y gracias por participar. Bien, hay obviamente preguntas, bastantes preguntas, ¿no? Miremos cuáles eran las más difíciles. Entonces, aquí dice, ayudarme con estas preguntas de matemáticas ahora. ¿Listo? Entonces, como es una cuestión de presente, pero es una versión muy formal, creo que esto no lo mencioné. Vamos a ver si lo mencioné, si no lo mencioné. Bien, no lo mencioné. Aquí en este caso tan particular que no lo mencioné, no estaba en la parte de la explicación, vamos a utilizar could, porque could es una versión mucho más cortés, mucho más formal para mencionar una solicitud. Hace ratico le mencioné que can y could nos sirven para hablar de posibilidades y habilidades, ¿cierto? Y ahí donde en términos de habilidades y posibilidades, can es para presente, could es para pasado, y en versión condicional, can es para algo probable y could es algo menos probable. Pero aquí, ¿qué pasa? El contexto es un poquito diferente. El contexto es una solicitud. Y como es una solicitud, que eso no se los expliqué hace ratico en el texto, como es una solicitud, aquí depende de cómo queramos hacer una solicitud, vamos a utilizar can o could. Cuando decimos can, esto sí se lo mencioné hace ratico, se lo mencioné, ¿dónde estás? Aquí se lo mencioné. Vamos a utilizar can cuando estamos siendo informales. Entonces le digo, ve, Pepe, marica, se me un cruce. ¿Me ayudarías con este examen de matemáticas? ¿Con esta pregunta? Porque es una persona conocida, cercana. Si queremos ser un poco más neutrales, casi rayando en la formalidad, de hecho siendo formales, corteses mejor, y le preguntamos esta misma, le solicitamos esto mismo a alguien más, por ejemplo, a nuestro, no sé, a nuestro profe de matemáticas, ahí seríamos un poco más corteses y diríamos, could you help me? Could you help me with these math questions now, please? ¿Me ayudaría usted con esta pregunta de matemáticas, por favor? ¿Sí? Can y could son válidas. ¿Cuál es la diferencia? Formalidad, perdón, informalidad y neutralidad o formalidad. ¿Cuándo utilizaríamos may? Cuando estamos haciendo una solicitud que es sumamente cortés. Por ejemplo, usted está, o bueno, alguien está siendo acusado, me invento, por demanda de alimentos, ¿cierto? Y el juez o la juez le dice, venga, usted tiene que pagarme esto, ¿cierto? Bueno, pagarme a mí no, pero sí a su responsabilidad. Y usted dice, su señoría, ¿podría hablar? May I talk? May I speak to you? May I say something? ¿Podría decir algo? Ahí en esos casos, donde somos sumamente formales, utilizamos may. Cuando somos un poquito más neutrales, pero siendo neutral formal, utilizaríamos could. Y cuando estamos siendo informales, utilizaríamos can. En este caso, mire que el contexto en esta foto es de... está muy chiquita. En este caso, en esta foto, se nota, casi que se puede entender que es en un contexto más bien cortés, ¿cierto? Porque mire que está primero levantando la mano y no diciendo, ve, marica, haceme un cruce, ¿no? Porque no lo está haciendo. Ve, para ayúdame con esto. No lo está haciendo más bien cortés, por eso utilizamos el could. Vamos con la siguiente. Muchos dinosaurios caminaron en la Tierra, pero algunos volar o incluso nadar. Bien, esto sí es pasado. Y esto estamos hablando, regresemos al texto, estamos hablando de habilidades, porque algunos dinosaurios podían caminar, otros dinosaurios podían volar, otros dinosaurios podían nadar, ¿cierto? Estamos hablando de una habilidad. Y si estamos hablando de una habilidad del pasado, vamos a utilizar could.
¿Cuál es la opción entonces correcta? Most dinosaurs walked on land, but some could fly or even swim. ¿Sería válido decir can si hoy los dinosaurios existiesen todavía y existiese realmente Jurassic Park? Pero como eso no existe, eso es una falacia, pues entonces por eso can no es válido. No podría ser can't ni couldn't, no podría ser ninguna negación, porque sería contradictorio, ¿no? Decir, muchos dinosaurios caminaban, pero otros dinosaurios no volaban, o sea que caminaban, pues no tiene sentido, ¿no? Bien, sigamos. Al día de hoy, habilidad. Para hablar de la habilidad para el día de hoy, utilizamos can. Ergo, ella puede leer ahora. Pero ella, en el pasado, no podía, ¿cierto? Si ella puede hacerlo ahora, en el pasado no podía cuando tenía 2 años. Aunque puede tener sentido decir, ella puede leer ahora, ella podía leer cuando tenía 2 años, ¿sí? Pero digamos que el contraste ese but, que nos dice algo sí, pero algo no, da a entender, da o muestra la necesidad de mencionar que una cosa sí sucede y otra cosa no sucede. Esto es una conjunction y esa conjunction lo que nos dice es, venga, una cosa sí, otra cosa no. Me gustan las papitas, pero no quiero la hamburguesa o viceversa. Si no tuviésemos este but, habríamos podido decir can y could, la opción número 1. Ella puede leer ahora, ella podía leer cuando tenía 2 años. O sea, las dos opciones válidas. Pero como tenemos esta palabrita de contraste, necesitamos hacer que una opción sea verdad y otra mentira. ¿Cuál es la opción más adecuada? She can read now, she couldn't when she was 2, perdón. Siguiente. I read without my glasses. I read without my reading glasses. Where are they? Yo leer sin mis gafas de lectura. Si yo no tengo gafas de lectura, lo coherente sería entender que no puedo leer, ¿no? Si yo no puedo leer, es una habilidad y tiene que ser negativa porque no puedo hacerlo. Así que podría ser couldn't o can't. Pero como estamos hablando de la habilidad en el presente, al día de hoy, no a lo que pasó hace 50 años, que yo no podía leer hace 50 años, sino al día de hoy, 2026. Por eso decimos, I cannot read without my reading glasses. La opción 4 sería la correcta, porque es presente. Siguiente. I have to study for a test. Debo estudiar por un examen. I come to your party. Yo ir a tu fiesta. Si yo tengo que estudiar, ¿puedo al mismo tiempo ir a la fiesta de mi amigo? Pues poder se puede, ¿no? Pero físicamente no. Físicamente no nos podemos partir en dos mitades iguales. Así que tendría que ser can't o couldn't. Pero como esto es un presente, una habilidad del presente al día de hoy, no una habilidad de lo que pasó hace 50 años, por eso tenemos que decir I can't come to your party, perdón, ¿cierto? No tendría mucha coherencia decir puedo ir debo estudiar y por lo tanto yo puedo ir a tu fiesta, ¿sí? Es como diga no al alcohol y toma cerveza y no sé, alguna bebida alcohólica. Sí, es como contradictorio. Bien, sigamos. Vamos a hacer las últimas dos. Sí, la última, de hecho. When Tom was 16, he was a fast runner. Cuando Tom tenía 16 años, él era un corredor veloz, era un corredor rápido. Muy bien. He ran 200 meters in 22 seconds. Él correr 200 metros en 22 segundos. Muy bien. Mire que es cuando tenía 16. ¿Cuántos años tiene hoy? No tenemos ni idea, pero sabemos que es en el pasado. Como sabemos que es una habilidad del pasado, necesitamos utilizar can o could, perdón, necesitamos utilizar could o couldn't, porque estamos hablando del pasado. ¿Sí? No es la habilidad que tiene hoy para correr en 22 segundos. Ahora, según el contexto, ¿cuál es la opción más adecuada? Could o couldn't.
Cuando Tom tenía 16, él era un corredor rápido. Aquí está la clave. Corredor rápido, epa. Como estamos hablando de corredor rápido, no podemos decir que no podía correr esto, sino más bien que enfatizamos eso. Así que could sería lo coherente. Él era un corredor rápido, de hecho, él podía correr 200 metros en 22 segundos. Sí, tiene más sentido, ¿no? Y vamos con la ñapita. Douglas hit the tree because Douglas le pegó al árbol porque él, he, stopped his car. Paró su vehículo. Bueno, aquí ese hit puede ser golpear al presente o golpear en el pasado. Yo lo menciono en el pasado porque es como lo más coherente, ¿no? No suena muy fácil decir Douglas golpea el árbol porque para su carro, ¿sí? Es decir, eso no es algo que una persona quisiera hacer todos los días. Yo golpeo el carro porque no puedo parar mi carro y entonces lo voy a golpear todos los días en que yo me vaya a mi trabajo, ¿cierto? Se puede, pero el costo no lo amerita. En cambio, si podríamos decir, él golpeó su carro, él golpeó el árbol porque no pudo parar su vehículo. Tiene más sentido, ¿cierto? Porque eso lo hacemos una sola vez y eso pasó en el pasado. Si estamos hablando en el pasado, deberíamos decir could o couldn't, pero el contexto que nos dice, porque él no pudo parar su carro. Si hubiera podido pararlo, si los frenos le hubieran funcionado, sí habría evitado el árbol, ¿cierto? Porque si ya a mí me sirven los frenos, yo no voy a ir solo porque sí, en mis estados cotidianos de conciencia, yo no voy a ir de chévere a ir a tirarme el carro a un árbol, ¿cierto? Por eso no podría decir could, tendría que ser couldn't. Douglas golpeó el árbol porque no pudo parar su vehículo. Ahí tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido hablar del pasado porque si hablásemos del presente es porque lo hacemos recurrentemente y nadie en su sano juicio pues golpea su carro en un árbol recurrentemente. ¿Sí? Por eso hablamos del pasado. ¿Y por qué decimos que es una negación? Porque es algo que no pudo realizar, no pudo frenarlo. ¿Sí? Entonces ahí tiene más sentido decir couldn't que could o can't o can. ¿Listo? Bien, el resto de preguntas tienen un esquema muy semejante, muy parecido, por lo tanto, pues los vamos a dejar ahí en stand-by porque son increíblemente parecidos. ¿Listo? Bueno, les voy a compartir el otro juego, este sí lo van a hacer ustedes en casa, pero se los voy a explicar rapidito. En este caso, usted va a escoger una categoría cualquiera, categoría 1, categoría 2, categoría 3, con sus números, 100, 200, 300, 400, 500, y lo que usted debe hacer es escoger la opción correcta, escoger si debe utilizar can, could, couldn't o can't. Por ejemplo, los pingüinos nadar muy bien. Deberíamos decir los pingüinos podían o los pingüinos pueden nadar muy bien. Alguna de las dos opciones es correcta, ¿cierto? Entonces, en este caso, para revisar la respuesta, le damos aquí barra espaciadora o al botón que dice barra espaciadora para revisar la respuesta. Y para volver al menú principal, le damos la tecla escape o aquí al botoncito que dice ESC. Lo mismo con esta, por ejemplo. It's snowing. Está nevando. So we go out now. Así que nosotros, salir ahora. ¿Qué deberíamos decir? Porque es en el presente. Can't o couldn't go out now. No pudimos salir ahora o no podemos salir ahora, ¿cierto? Debemos escoger la opción que más se ajuste a la necesidad y pues la idea es corregir o corroborar nuestras respuestas según el programa. Entonces, en este caso, por ejemplo, también es can't y no couldn't, porque está nevando ahorita, no estaba nevando hace media hora, es ahora. Por lo tanto, ahora no podemos salir. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer con este ejercicio. Se lo voy a compartir en chat para que usted lo complete en casa. Y bueno, con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Si hay dudas, muchachos, preguntas, inquietudes, con todo gusto respondo sus inquietudes. Bien, creo que no hay preguntas entonces, muchachos. Les Profe, agradezco. Ajá. qué pena, profe. Una preguntita.
por ejemplo, si yo estuviera, digamos, si yo fuera a pedir, no sé, yo quiero esta bebida, entonces yo tengo que decir, I cannot go, you drink, o sea, sí me hago entender, o sea, Listo. por ejemplo, yo quiero tomar, no sé, gaseosa, pero entonces la palabra, o sea, decirlo de una manera decente, cortés. Ujú. Entonces, I can go, you drink, to drink, or you Bien, drink. esa es una muy buena pregunta, la cual voy a responder en la próxima sesión, porque precisamente la próxima sesión vamos a hablar de verbos modales para solicitar, para hacer solicitudes, para pedir permiso, para hacer ofrecimientos y para hacer invitaciones. En el Ah, caso ok, de su pregunta, podemos utilizar 4 verbos modales, que podría ser ok. can, could, may y good. Depende del grado de formalidad que usted quiere utilizar, vamos a utilizar lo uno, lo otro, lo siguiente. Me voy a adelantar de una vez. Ok, Por ejemplo, gracias. en su caso, usted me está diciendo, puedo tomar una bebida, ¿cierto? O me puede conseguir una bebida. Entonces, si usted conoce a la persona que le está vendiendo la bebida, entonces es una persona muy de confianza, usted va a comprarle pues los ítems de, no sé, a su tienda de barrio y al vendedor o la Ujú, vendedora la conoce desde hace 50, 70, 90 años, pues, o sea, fue su madrina inclusive de bautizo, ujú. podría decir, can I get a drink? ¿Cierto? Can I Can get I a get a drink? beverage? ¿Puede darme una bebida? Ahí estamos Y, siendo muy informales. o- ok, y por ejemplo, si yo estoy en un restaurante y le voy a pedir, no conozco al mesero ni nada, pero si quiero tener como, sí, como si estuviera aquí en Colombia, uno pues, ay, me hace el favor y me trae tal cosa. Entonces, en ese caso, con un mesero, con una persona así, ¿cómo sería? En ese caso, ahí diríamos could, I porque estamos could. siendo formales, neutrales, Ok, tirando a formales. Could I ok, get a drink, please? ok. Pero si ya es algo sumamente formal, ya no solamente es un restaurante, pues, general, sino un restaurante sumamente elegante y usted está de madrina de bodas, ¿cierto? Ujú, sí. La cosa ya es un nivel top, podríamos decirlo. Ahí podría decir may. May I have a drink, please? Ah, ¿Podría ok, tener una bebida? ok. ¿Sí? Entonces, las tres opciones son válidas. Lo que Ok. pasa es que depende del contexto en el que usted quiera utilizarlas. Entonces, si por ejemplo, ahí es donde le decía, si usted está con un amigo cualquiera, pues un can está perfecto. Si usted está hablando con un compañero de trabajo, un could está muy bien. Pero si usted está hablando con la ley, la señora ley, pues perfecto que usted diga may. Por ejemplo, aquí tengo tres opciones. Can I open the window? Could I open the window? Y may I open the window. Los tres significan puedo abrir la ventana, ¿sí? Pero la diferencia está en la siguiente, que yo le voy a decir a mi amigo de toda la vida, ve, parce, ¿puedo abrir la ventana? Está haciendo calor. Can I open the window? Y él le puede decir, Mm, pero estamos en un salón de clase y le pregunto a mi compañero, compa, ¿me hace un favor? ¿Me podría, por favor, le está bien si yo abro la ventana? ¿Puedo yo abrir la ventana o puede usted abrir la ventana por mí? Depende del contexto. Could I mm, open the window? O could you open the window for me? ¿Puede usted abrir la ventana por mí, por favor? Sí, porque no conocemos muy bien a esa persona. ok. Y si ya estamos ya en un contexto, como le digo, muy, muy, muy formal, es decir, usted acaba de tener una relación de pareja y apenas por primera vez va a conocer a los padres de su pareja y pues usted no los conoce, o sea, ¿cierto? Es como la primera vez que van a cenar juntos. Entonces Ujú. usted dice, muy cortésmente, ¿May I open the window? Vean. ¿Puedo abrir la ventana? Oh, Porque usted no tiene ninguna confianza con ellos. Y las tres opciones son válidas. Como le digo, depende del contexto. Can, could y could, perdón, can, could y may, las tres significan puedo. Pero si usted quiere ser formal, neutral, could. Muy formal, may. Y bastante informal, can. Obviamente eso también depende de la persona con quien usted esté hablando, ¿no? Por ejemplo, su profe de matemáticas puede ser un tipo súper relax, prácticamente un hippie, pues decirle Ken está perfecto. Como puede ser una persona muy estricta, pues usted le diría could. Y al gerente, miento, al gerente no, al director,
de la escuela, pues le diría May. ¿Sí? Entonces, Ok, listo, gracias, muy amable. my pleasure. Bueno, se me adelantó a la clase de la próxima semana, pero bueno, Ah, no está. pero es que tenía esa dudita ahí porque sí estaba, pero no sabía que seguía la próxima clase, pero igual, muchas gracias por la explicación. Vale, con todo gusto, es un placer, Paola. Listo, muchachos. Habiendo mencionado esto, nos vemos entonces la próxima sesión. Un gusto verlos, les deseo muchos éxitos, disfruten su festivo 7 de agosto y no sé, y disfruten mucho las fiestas patronales. Chao, chao. Ok, bye, thank you. Take care.